Hola, muy buena tarde a todos. ¿Me podrían escribir por favor en el chat si me escuchan? Sí, Cari. Sí, ok, perfecto. Pues bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos a todos de nueva cuenta a Experiencias con Combatec, hablando con el experto. Mi nombre es Karina Herrera, soy asesor clínico de Combatec México y en nombre de Combatec quiero agradecerles a todos por su valiosa participación de esta tarde. Esperamos que disfruten y puedan interactuar con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que nuestras conferencias virtuales Hablando con el Experto se realizan todos los días miércoles, donde abordaremos diferentes temas sobre el tratamiento avanzado de heridas y los cuidados de los estomas. Recuerden también que a través del chat pueden formular sus preguntas, las dudas que vayan surgiendo durante la presentación, las cuales al final de la ponencia las vamos a exponer a nuestro conferencista y pues nos va a sacar de estas dudas. Igual les recuerdo que es importante que tengamos nuestros audios y nuestras cámaras desactivados para que podamos poner una buena atención en este tema. Ahora quiero presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Jorge Andrés García Hernández. Es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro por licenciatura en Medicina. Actualmente cursa la maestría en Administración de Sistemas de Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México y ocupa el puesto de coordinador clínico en Combatec México, gestionando el Centro Especializado de Heridas y Estomas para el país de México. Bienvenido, doctor Andrés García, quien nos hablará sobre los beneficios de la tecnología Flexisil Signal en el manejo de la incontinencia. Hola, Cari, muchas gracias. De nada, Andy. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar ahora por estos medios virtuales. No me había tocado poder compartir en estas sesiones que tienen Combatec los miércoles y para mí es un gusto. Siempre es muy enriquecedor ir aprendiendo poco a poco de diferentes temas y siempre he dicho que el conocimiento, bueno, siempre es bueno para todos y además lo más importante es que siempre sembrar la duda o sembrar alguna inquietud en una persona, creo que eso es lo que nos hace que podamos ir aprendiendo cada vez más. Entonces, espero compartirles un poco de lo que sé y de lo que nos puede servir este nuevo dispositivo del que vamos a hablar y también poder tener dudas o enriquecer con la charla que tengamos el día de hoy. Entonces, voy a comenzar a... Y me confirman solamente si ya tenemos la... Sí, doctor, sí tenemos ¿Sí? la presentación. Ok, bueno, entonces vamos a hablar hoy de un tema que creo que es muy importante en todos nuestros ámbitos profesionales, como profesionales de la salud. Es una situación a la que nos enfrentamos y una situación además que aqueja a muchos profesionales y también al propio paciente y su familia. Entonces, vamos a hablar de los beneficios de un sistema de manejo fecal para la incontinencia. Y normalmente es un sistema o estos sistemas de incontinencia fecal ya tiene un tiempo que están en el mercado, ya se ha hablado mucho de ellos, lo vamos a revisar. Ya tenemos diferente información, diferente literatura que nos permite saber cuáles son los beneficios de un sistema de manejo fecal para la incontinencia. Y es muy importante que sepamos cuál es el alcance de estos dispositivos y cómo poder utilizarlos para tener un beneficio al paciente, tener un beneficio nosotros como profesionales de la salud y no dejar de lado también la institución o el sistema de salud en donde nosotros nos encontramos, porque también tiene, sabemos, un impacto, ¿no? Siempre buscamos un equilibrio y siempre lo que sea costo-beneficioso, creo que es algo que es importante para todos. Entonces, vamos a comenzar y entonces normalmente quiero iniciar con esta pequeña
slide en donde decimos a qué nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que todos en cada una de nuestras instituciones en algún momento hemos sido o hemos visto estas situaciones clínicas que presento en esta diapositiva, ¿no? Entonces vemos que todas son en la zona, en la región anal, en la región sacra, y son diferentes tipos de lesiones. Vamos a saber cómo se conocen este tipo de lesiones, pero son asociadas a la humedad. Si nosotros recordamos cuando un paciente pediátrico utiliza un pañal, puede también presentar este tipo de lesiones. Sin embargo, aquí estamos en pacientes adultos, en donde veremos cómo la materia fecal, cómo la incontinencia, el aumento de la humedad y ciertos factores, porque aquí también no hablamos solamente de incontinencia fecal, está también asociado a la incontinencia urinaria, y que en conjunto vamos a ver cómo estos dos tipos de situaciones nos pueden generar este tipo de lesiones. Entonces, como siempre, me gustaría como hacer un poco de sensibilización y que entendamos que cuando vemos este tipo de situaciones clínicas, estamos viendo que no es calidad de vida del paciente. Aquí incluso tenemos una lesión por presión en estadio 4, lo cual sabemos que repercute directamente en la calidad de vida del paciente, y eso habla también en la atención que ofrecemos como profesionales de la salud y en la atención que ofrecemos como una institución de salud también. Entonces, esta es una situación a la que podemos prevenir, y sobre todo también podemos dar un manejo adecuado buscando un beneficio para el paciente, porque esto puede traer múltiples complicaciones. Entonces, para iniciar me gustaría comenzar hablando de qué es la incontinencia. Entonces, si nosotros hablamos del término incontinencia, vemos que la incontinencia puede ser incontinencia fecal, que es solamente la pérdida involuntaria de heces líquidas o sólidas, y que podemos tener la incontinencia anal, que incluye además de esta pérdida de materia fecal, también la pérdida involuntaria de flatos. Entonces, ¿qué o por qué es importante hablar de incontinencia fecal, o que estos dispositivos me van a permitir dar un manejo adecuado a la incontinencia fecal? Como vimos en las imágenes anteriores, vemos que la calidad de vida de estos pacientes se deteriora. Vemos que los costos incrementan, y vamos a saber cómo hoy en día o cuál es el manejo que hoy en día tenemos de la incontinencia, y si eso es costo beneficioso versus un sistema que permita prevenir diversas complicaciones. Y pongo como tercer punto infecciones, que también es algo que menciona la literatura, que nos va a permitir controlar con estos sistemas de incontinencia fecal. Entonces, aquí tenemos otra definición. Si ustedes se encuentran y buscamos en la literatura cuál es la definición adecuada de incontinencia fecal, vamos a encontrar muchas, como en diversos temas de medicina. Y entonces aquí tenemos otra que dice: la incontinencia fecal se define como un paso recurrente e incontrolado de materia fecal durante al menos un mes en un individuo mayor de 4 años. Más tarde veremos otra definición en terapia intensiva, y entonces lo importante es saber que una situación fisiológica que es la defecación se ve alterada, y vamos a entender un poco también ese tema. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa fisiológicamente? Entonces, para entender la incontinencia siempre es importante entender cómo es el funcionamiento normal de lo que estamos hablando. Entonces, normalmente, si nosotros recordamos, el colon está formado por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente. Posteriormente está el sigmoides y continúa con el recto y el ano, el conducto anal. Esta última porción, que es el recto y el ano, mide aproximadamente 15 centímetros. La porción anal mide entre 3 y 4 centímetros. Y entonces, cuando sabemos que el colon lo que hace es una absorción de agua y va dando consistencia a la materia fecal, hasta que llega a esta parte, a la parte al recto, en donde si encontramos ahí la presencia de aire o heces en el recto, lo que va a pasar es que va a haber una distensión rectal. Y aquí tenemos un reflejo que es rectoanal inhibitorio, porque si no tuviéramos esto, normalmente cuando llegaría la materia fecal, entonces todos tendríamos lo que estamos hablando, que es incontinencia, que no tendríamos esta capacidad de que nosotros pudiéramos no decidir, sino conscientemente defecar, que es lo que vemos más adelante.
Entonces aquí vemos que posterior a eso tiene una relajación del esfínter anal interno. Si recordamos, la cavidad anal tiene dos esfínteres. Voy a avanzar y regreso después. Tenemos dos esfínteres en la cavidad anal. Un esfínter que es un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. El esfínter anal externo, digamos, es un músculo estriado, que lo que hace es abrazar este esfínter anal interno y que normalmente vamos a ver que es importante en la evaluación del tono. Entonces, el esfínter anal interno siempre está contraído y cuando llega aire o materia fecal, lo que hace es que se relaja y hay una contracción del esfínter anal externo para que la materia fecal no salga. Digamos que es como si sellara en ese momento la salida del ano. Entonces, aquí ya podríamos ver la muestra de materia rectal en el canal superior. Aquí tenemos estos receptores que me van a decir si sí, aquí les puse dos globitos, sí o no, ¿no? Y es cuando yo decido defecar, tengo la relajación de los músculos del suelo de la pelvis y el esfínter anal externo, que dije que es un músculo estriado que abraza el interno y que normalmente nosotros lo contraemos conscientemente, pero si lo relajo, entonces va a haber un mecanismo de adaptación rectal, un descenso perineal. Aquí van a funcionar diversos músculos también del piso pélvico, entre ellos van a aumentar el ángulo anorrectal. Este ángulo normalmente es un ángulo que está entre 90 grados y cuando hago una maniobra de Valsalva, que es aumentar la presión de la cavidad abdominal, se relaja el esfínter anal que habíamos visto aquí y entonces llega la defecación. ¿Qué pasa si yo en este momento hubiera fisiológicamente llevado todos estos pasos, pero yo estoy dando una charla con ustedes y evidentemente no puedo llevar estos pasos? Entonces, ¿qué haría? Entonces yo, mediante la corteza cerebral, yo lo que hago es una contracción de los músculos del suelo de la pelvis y el esfínter anal externo, que como les decía es, digamos, esta llavecita que abre y cierra, cesa los estímulos de presión y las heces se quedan en espera. Obviamente, esto va a ser un reflejo que sea continuo, porque yo no puedo yo voy a esperar el momento adecuado para conscientemente, entonces, llevar todo el proceso que es la defecación. Entonces, ¿por qué para mí es importante que platiquemos de esto? Porque esto nos va permitiendo entender un poco cuáles pudieran ser las alteraciones que tenga un paciente para que hablemos de incontinencia fecal. Ahora, normalmente, y pongo esta diapositiva, normalmente cuando colocamos algunos dispositivos como el que vamos a revisar el día de hoy, que se llaman sistemas de manejo fecal, que los vamos a ver, normalmente te dicen, para colocarlo, una de las indicaciones es hacer un tacto rectal y que tengas buen tono. Entonces, aquí les puse un par de imágenes para que hablemos un poco de qué es lo que evaluamos cuando hacemos este tacto rectal. Cuando tú haces este tacto rectal, aquí si ustedes ven en esta primera porción, dijimos que es el recto y después la porción anal, que ya llega sale al exterior aquí, ¿no? Entonces, el sistema digestivo. Entonces dijimos que esto mide aproximadamente 15 centímetros y la región anal mide de 3 a 5 centímetros, 3, 4 centímetros. Entonces, cuando yo introduzco para hacer un tacto rectal, yo lo que voy a ver, si ustedes revisamos esta primera parte, evaluamos el tono de reposo del canal anal. Entonces, como dijimos, tenemos dos esfínteres. Por esfínter hablamos con una valvulita, ¿no? Que se puede cerrar y abrir. Normalmente, el esfínter anal interno, que lo podríamos ver aquí, porque este que está aquí con las flechitas es el externo, que es quien abraza al interno, normalmente lo que hace es que tiene un tono, o sea, quien da el tono de cuando hacemos el tacto rectal es el esfínter anal interno, porque siempre está contraído, como vimos. Y cuando se relaja es cuando yo voy a proceder a la defecación. Y tiene algunas contribuciones del esfínter anal externo en un 20 o 30%. Entonces, cuando yo hago esto y le solicito al paciente que apriete o que haga la maniobra de Valsalva, como veíamos, vemos que la fuerza y la duración de la contracción de la parte externa se puede evaluar el esfínter anal. Y va a pasar esto. Estas flechitas que ustedes ven aquí es cuando yo le digo al paciente. Entonces, tú introduces de una forma muy gentil, lubricando con protección y entonces le solicitas
que haga o que puje o que apriete, que haga esta maniobra de valsalva, y entonces tú deberías de sentir ahí el tono de ese esfínter, y ese esfínter dijimos que lo está dando, esa contracción la va a estar dando el esfínter anal externo. Entonces, aquí en esta imagen de abajo, si ustedes ven, es una porción un poco más, introduciendo un poco más el dedo, y aquí es cuando, por ejemplo, le pedimos al paciente que apriete. Aquí va un músculo que se llama músculo puborectal. Entonces, este músculo, si nosotros veíamos, era el que se encarga de modificar el ángulo del recto para que pueda hacer el vaciamiento de la materia fecal. Entonces, se siente, la literatura nos dice, como un tirón, como anterior y hacia arriba. Y entonces, esto de que me permite evaluar que al menos estos músculos que se encuentran en la región anal, pues están funcionando correctamente. Entonces, es algo que normalmente nos van a solicitar como indicación, que nosotros evaluemos, se haga un tacto rectal y evaluemos que tenga buen tono. Entonces, es importante hacer un recordatorio de cómo lo evaluamos para tener la certeza y hacer buenas prácticas. Entonces, si nosotros hablamos de incontinencia fecal, vamos a ver que esta ocurre cuando se altera la cantidad suficiente de los mecanismos que mantiene la continencia, que mantiene que yo permita saber cuándo puedo, digamos, burdamente abrir la llave para defecar o que yo no tenga esa capacidad de hacerlo. Entonces, cuando se altera esto que hablamos que es lo normal, lo fisiológico, vamos a hablar que el paciente tiene incontinencia fecal. Y normalmente vemos que los pacientes tienen más de una normalidad patológica que contribuye al desarrollo de incontinencia fecal. Entonces, cuando veamos aquí IF, estamos hablando de incontinencia fecal. Y bueno, aquí yo les puse, normalmente cuando revisan en la literatura, les habla de diferentes grupos en donde podría haber alguna alteración. El sistema nervioso, pues obviamente porque hablamos que los músculos, tanto el esfínter anal interno como el esfínter anal externo, van a tener diferentes inervación. Disculpen, aquí es parasimpática, van a tener diferente inervación, que si se ve alguna alteración de estos mecanismos, pues puede desarrollar incontinencia. Si hay alguna alteración también en los músculos, en el esfínter interno o el externo, puede haber una cirugía que me predisponga a alguna lesión de estos músculos y también se puede suceder. Algo también, tanto con el piso pélvico como los músculos, es en obstetricia. Los pacientes normalmente cuando se hace la episiotomía, se puede también generar algún tipo de lesión que pueda conducir a incontinencia. Y los mecanismos voluntarios e involuntarios. Y aquí en esta parte nosotros podemos ver precisamente estas diferentes situaciones, porque si hablamos de incontinencia podríamos hacer una lista enorme de pacientes que tengan incontinencia y que normalmente podemos utilizar algún dispositivo, pero quiero que, para mí es importante centrarnos en diferentes aspectos a los que ustedes se van a enfrentar para que puedan dar un manejo adecuado. Entonces, si ustedes ven, podemos ver enfermedades inflamatorias de algún órgano que tenga una proctectomía, si tenemos, como ya les decía, ¿no? Alguna lesión de algunos esfínteres, alguna también trauma en el músculo puborectal, que vimos que también es importante para el acto de la continencia. Y aquí vemos dos aspectos también importantes. Dice hipersensibilidad, entonces dice inflamación o un síndrome irritable del colon, entonces, o del intestino. Podemos entonces tener alguna inflamación. Y entonces cuando hablamos de inflamación, pues pueden ser diferentes factores y diferentes situaciones, y normalmente eso sí sucede si recordamos un proceso infeccioso, nos produce inflamación y eso nos puede condicionar también la incontinencia. Entonces, esto va a ser muy importante porque vamos a revisar que este dispositivo se puede colocar en diversos pacientes que nosotros vamos a encontrar y sobre todo en ciertas unidades como terapia intensiva, como una unidad de quemados, en donde es importante preservar la anatomía normal de la piel en un paciente que normalmente tenga diarrea. Entonces, aquí cuando hablamos de inflamación, podemos relacionarlo a eventos de diarrea que me puedan estar presentando este tipo de incontinencia. Entonces, como yo les decía,
si podemos revisar la literatura en cuanto a la incontinencia y la diarrea, yo puse aquí solamente alguna de las literatura que hemos estado revisando, pero vamos a ver que sí está documentada, por ejemplo, la diarrea, en las que es una entidad frecuente en las unidades de cuidados intensivos, y vamos a revisar por qué estos pacientes, si recordamos, normalmente tienen un régimen de antibióticos de amplio espectro, que eso puede condicionar la aparición de una colitis pseudomembranosa y que esto puede predisponernos a la aparición de diarrea. Vemos también que vamos a revisar algo importante respecto a este tema, es la incontinencia, dermatitis asociada a la incontinencia. Es un término también que, digamos, como en heridas, como en ostomías y como en estos temas de incontinencia, son temas que de alguna forma no adecuadamente se ponen de moda, ¿no? Y hace un tiempo ya salió ese término de decir dermatitis asociada a la incontinencia. ¿Y qué nos va a predisponer esto? Pues acá tenemos otra referencia en donde dice la incontinencia asociada a dermatitis asociada a la incontinencia y cómo esto es un factor de riesgo para la aparición de lesiones por presión. Entonces, si empezamos a armar un rompecabezas con todos estos tópicos que tenemos, entonces podemos ir viendo la importancia de hacer un manejo adecuado de un paciente que tenga diarrea e incontinencia fecal, que son los usos principales que vamos a tener con este dispositivo, y al final veremos que cada vez hay mayor uso del dispositivo por diferentes áreas. Entonces, aquí también ya sabemos cuál es el costo que genera la incontinencia, ¿no? Nosotros hemos estado en unidades y estos costos también se han ido asociados porque si nosotros revisamos un gran porcentaje de los pacientes geriátricos, más del 50%, sobre todo más del 50% en la literatura te refiere de los pacientes que están en unidades geriátricas, en asilos o en casas de cuidado para personas adultos mayores. Normalmente estos pacientes tienen incontinencia, pero no, si nos ponemos a revisar, no es la incontinencia a la que estamos o para quien podríamos utilizar este dispositivo. ¿Y a qué me refiero? Estos pacientes tienen una incontinencia por diversas circunstancias, son pacientes diabéticos con algunas comorbilidades que les generen tanto incontinencia urinaria o incontinencia fecal, pero se ha evaluado también que estos pacientes utilizan otros dispositivos que nosotros les llamamos dispositivos tradicionales y que están indicados para este grupo de pacientes porque son pañales normalmente que le van a permitir llevar una vida al paciente normal y que además no va a implicar tanto su calidad de vida. Pero cuando hablamos en un escenario de una terapia intensiva, hablábamos, por ejemplo, una paciente con diarrea en una terapia intensiva, entonces, si empezamos a hacer un análisis del tiempo que necesita el personal para realizar los cambios, de las lesiones que se comiencen a presentar en el paciente asociadas a la diarrea, a la materia fecal, si hay incontinencia urinaria, a la orina, al uso de materiales y además a todo el ambiente emocional también que se genera alrededor de ese paciente, pues vamos a ver que también eso genera un impacto económico, ¿no? Por fortuna también ya tenemos recomendaciones de qué hacer en caso de una incontinencia fecal aguda, una diarrea. Aquí como ven, incontinencia fecal aguda con diarrea, son las recomendaciones que tenemos para el uso de estos dispositivos. Y vamos a ver que incluso ya tenemos algoritmos que nos permiten tomar decisiones y que esto sabemos que hacemos medicina basada en evidencias, que nos permiten tomar la mejor decisión para utilizar el mejor dispositivo para cada uno de los pacientes. Entonces, si resumimos aquí, ¿qué pasa con la diarrea y la incontinencia fecal o por qué es importante y por qué la pongo aquí? Porque dijimos es frecuente la incontinencia fecal relacionada con diarrea en las unidades de cuidado intensivo. Y esto lo podemos encontrar en cualquier lugar. Vamos a ver que una de las principales infecciones en los pacientes hospitalizados es por Clostridium difficile y que esto uno de los síntomas que genera es diarrea. ¿Y cuál es también algo importante que vamos a ir viendo? Pues la forma de dispersión de ese microorganismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ocasionar diarrea? Muchísimas situaciones, como vimos. ¿Cómo venía? ¿Por qué nos decía que la diarrea la relacionamos con incontinencia? Veíamos que dentro de la etiología pueden ser algunas situaciones inflamatorias y la diarrea me genera un estado inflamatorio que me puede condicionar la incontinencia. Entonces,
¿Qué relación tiene la diarrea? Bueno, me puede generar dermatitis asociada a la incontinencia, el aumento de riesgo de lesiones por presión, una contaminación cruzada, lo vamos a ver en un poquito más adelante, puede generarme igual incontinencia urinaria asociada y esto, digamos, potencializa la lesión en la piel y bueno, el incremento en los costos del manejo que vamos a ir viéndola más adelante. Y pongo esta parte de aquí que dice una serie de casos señaló que el 51% de las personas con diarrea crónica eran incontinentes. Y entonces este porcentaje o este grupo de personas es las que yo hablaba que se benefician de un sistema tradicional, porque son personas normalmente en estos estudios de este grupo de personas que nos habla, son personas que están en unidades geriátricas, ¿ok? Y bueno, ¿cómo podemos? Como les decía, ya hay consensos que nos hablan de específicamente la diarrea en la incontinencia fecal y nos podemos definir la incontinencia fecal aguda asociada a diarrea cuando un paciente experimenta al menos 2 episodios de incontinencia fecal con diarrea que son heces líquidas o semilíquidas. Vamos a ver ahorita esta tabla de Bristol en un periodo de 24 horas. Entonces, si revisamos la literatura y sobre todo, como les mencionaba, de donde hay más literatura es de las unidades de cuidado intensivo, nos van a dar esta definición o tenemos este consenso de esta definición que es cuando este paciente presenta 2 episodios en 24 horas de heces líquidas o semilíquidas. Esta escala que tenemos aquí es una escala que evalúa las diferentes características de la materia fecal. Y para entrar en esta definición, estaríamos hablando de un Bristol 6 o un Bristol tipo 7, que son pedazos blandos y esponjosos con bordes irregulares, como lo vemos aquí en la imagen, o acuosa sin pedazos sólidos y totalmente líquida. Entonces, ¿qué me puede generar diarrea? Ya vimos los mismos medicamentos, infecciones, o vamos a ver que la nutrición enteral es también una de las causas que se encuentra como predisponente a la diarrea. Entonces, en cuanto a la diarrea puede ser por cualquier microorganismo, pero en cuanto a los pacientes o lo que podemos revisar en pacientes con incontinencia, es frecuente la infección por Clostridium difficile. Entonces, este es responsable de aproximadamente el 15 al 25% de los casos de diarrea en la terapia intensiva. Sabemos que es una bacteria que se encuentra, que es una bacteria que nos puede dar este síntoma, que es la diarrea, y es la causa más frecuente de diarrea nosocomial, da lugar a morbilidad significativa en los pacientes pediátricos. Y bueno, también sabemos que la diarrea asociada a antibióticos sin colitis se produce en el 25% de las personas que toman agentes antimicrobianos. Y bueno, de este 25%, entre un 15 y un 25% se debe a Clostridium difficile. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque es un microorganismo taquillero, es un microorganismo importante que nos va a dar la diarrea y que puede ser uno de los síntomas de la diarrea y que, bueno, también sabemos que llega a tener algunas complicaciones, que es el megacolon tóxico, entre otras cosas, pero es importante tenerlo. ¿Y por qué es importante? Si nosotros recordamos la forma de contagio, la forma de infección de este microorganismo, de esta bacteria, es fecal oral. Entonces, por medio de la materia fecal se pueden diseminar las esporas que puede tener una contaminación cruzada con algunos otros pacientes, ¿no? Alguna infección concomitante. Entonces, la morbilidad asociada por este microorganismo y las tasas de mortalidad son altas y evitan la transmisión, es una preocupación importante en toda la asistencia sanitaria. Entonces, ¿qué opciones tenemos? En la literatura hemos revisado como de Fecal Management System, quiere decir lo que hablábamos, un sistema de manejo fecal, que es, en este caso, Flexicil del tema que estamos hablando el día de hoy, cómo permite también que se aísle este microorganismo y que yo no pueda estar teniendo estar esparciendo este virus, ¿no? Sabiendo que el contagio es vía fecal oral. Ahora, otro de los aspectos importantes que revisamos, normalmente también nos puede dar diarrea en los pacientes de cuidados intensivos cuando tienen nutrición enteral. Aquí vemos algunas gráficas. El gris más oscuro son los pacientes que presentan el número de pacientes. Lo vemos aquí en este eje.
Aquí vemos los días de nutrición enteral y el gris más oscuro, como les decía, son los pacientes que presentan diarrea asociado a nutrición enteral. Entonces, cuando revisamos en la literatura, sabemos que es algo frecuente que maneja la literatura y que tenemos que tener presente porque un paciente sabemos que en terapia intensiva tiene diferentes circunstancias que pueden estar generando. Ya vimos antibióticos, estamos viendo nutrición enteral y es un paciente que quizá necesitemos un dispositivo para prevenir diferentes tipos de lesiones. Ponemos este artículo, nosotros sabemos hoy en día pues tenemos la contingencia por la COVID-19 y entonces uno de los síntomas también que presentan estos pacientes es diarrea. Entonces, bueno, aquí lo ponemos como un tópico adicional por la situación que vivimos. Y bueno, si nosotros revisamos los estudios clínicos, hay incluso artículos de China en donde específicamente dan epidemiología de ciertos síntomas que tienen los pacientes y entre ellos la diarrea. Entonces, normalmente esos estudios, la incidencia de la diarrea en estos pacientes varía del 5.8 al 6.4% de los casos. Y nosotros también hemos visto que normalmente si revisamos la literatura, es mucha literatura, bueno, bastante la literatura que sale respecto al tema. Y también se cuestionaba si había ustedes seguramente han escuchado los diferentes métodos de transmisión y también, bueno, se ha puesto sobre la mesa este tema, ¿no? Aunque no tenemos certeza de ello, pero si presenta diarrea, bueno, también son alternativas para cualquier tipo de paciente que presente diarrea. Entonces, si hablamos de la diarrea, me gustaría hacer un pequeño recordatorio anatómico. Hablamos ya un poco de lo que es la incontinencia, de los factores que me la pueden desencadenar, que la diarrea está asociada a incontinencia normalmente en unidades hospitalarias. Y entonces yo tengo que pensar qué repercusiones tiene en mi piel. Yo inicié con unas imágenes en donde veíamos diferentes tipos de la piel y eso se llama dermatitis asociada a incontinencia. Pero ¿qué hace o qué sucede en la piel que produce este tipo de lesiones? Como recordatorio anatómico, si sabemos, la piel tiene 3 capas, tiene la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y para este tema o para este fin, vamos a hablar un poco de esta última capa, de esta primera capa de la piel, que es la epidermis. Y entonces es la capa más superficial de la piel, es la que está en contacto con el exterior y vemos que tiene diferentes estratos dentro de ella. Tenemos estrato basal, espinoso, granuloso, aquí el estrato lúcido y el estrato córneo. Entonces, si nosotros revisamos todos estos estratos, sabemos que el nombre, si lo recordamos solamente, es porque se va teniendo modificaciones en el núcleo, que cuando los patólogos revisan estas láminas, pues ven que los núcleos tienen como espinas, como gránulos, y entonces le fueron dando esos nombres. Lo que sabemos es que desde esta célula, desde estos queratinocitos, cuando van proliferando durante todas estas capas, lo que va haciendo, como podemos observar, es la pérdida del núcleo. Y entonces vamos a tener hasta la parte de arriba estas células del estrato córneo, que son conocidas como corneocitos, y que me van a permitir una protección con el exterior. Y estas células normalmente, nos dice la literatura también que se descaman. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico y continuo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es que si yo esta capa, este estrato córneo que tiene estos corneocitos, una estructura normal, ahorita vamos a ver cuál es esta estructura, se ve alterada, pues puedo tener diferentes tipos de lesiones, ¿ok? Entonces, esto es como un recordatorio general. Y entonces yo vuelvo a poner esta imagen y les digo, dermatitis asociada a la incontinencia es un concepto que nosotros podemos tener respecto a este tema y decimos que es una forma de dermatitis irritante que se desarrolla a partir de la exposición crónica a orina o heces líquidas. Y aquí nosotros vemos diferentes características de la piel del paciente y que tiene diferentes tipos de lesiones y todas ellas están asociadas a incontinencia. Y volvemos a lo mismo. Si yo recuerdo cuáles son, por ejemplo, los factores de riesgo para desencadenar lesiones por presión, pues uno de ellos es la humedad. Y entonces me predispone también a lesiones presión por el aumento de la humedad.
Y esto, como nosotros lo vemos, pues no es calidad de vida para el paciente y además tenemos que utilizar diversos dispositivos, diversos materiales para tratar este tipo de lesiones, porque esto tenemos que tratarlo, es una lesión de la piel que necesita un manejo. Y hay diferentes tipos de manejos, pero aquí estaríamos resolviendo un problema que ya tuvimos. Lo ideal sería no permitir que sucedan este tipo de lesiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, la piel, tenemos esta estructura que nosotros decíamos son estos corneocitos. Si nosotros recordamos aquí, estas son células que son corneocitos y estas líneas que ustedes ven entre cada corneocito se conocen como desmosomas. Estos desmosomas permiten que haya una unión celular y esta parte que se encuentra en un rosa un poco más claro que estoy señalando se conoce como matriz extracelular o aquí dice, bueno, una matriz lipídica, ¿no? Entonces, lo que me permite es que, si ustedes recuerdan, una de las funciones de la piel, pues es que pueda ser termorregulador. Entonces, que la humedad sí tenga una cantidad adecuada de humedad, pero que no sea saturada. Entonces, nosotros tenemos una protección, o dice aquí como una protección oleosa natural de la piel que permite, cuando tenemos diferentes contacto con diferentes sustancias del medio ambiente, pues que no nos pueda generar ninguna lesión. Pero ¿qué pasa cuando falla esta función de barrera? Bueno, en el caso que estamos revisando hoy de la incontinencia fecal, lo que va a hacer es que va a aumentar la humedad. Y cuando aumentamos la humedad, bueno, va a haber una disrupción de estos corneocitos, como nosotros vemos aquí. Las desmosomas se pierden, se satura de humedad, se pierde la función normal de la piel y entonces esto empieza a estar en un estado inflamatorio continuo, ¿no? Y aquí les puse nada más una pequeña gráfica de cuándo es nuestro pH. Entonces, si nosotros hablamos también de la modificación del pH de la piel, vamos a saber nosotros que tenemos una lesión. Si recordamos, también nos dice que la piel tiene, o estos cornecitos generan un manto ácido. Normalmente te dice que es por estas sustancias oleosas que generan este manto ácido. Y entonces me dice, si yo modifico ese pH de la piel, voy a generar este tipo de lesiones. Entonces, tanto la orina como la materia fecal me generan un pH alcalino en la piel del paciente que me puede generar diferentes tipos de lesiones. Entonces, aquí, ¿cuál es el impacto que tiene la incontinencia fecal en la piel? Entonces, si yo tengo aumento de la humedad en la piel, ya sea por la orina, por la materia fecal, o de aquí decimos doble incontinencia, ya sea orina y materia fecal, y ponemos otro factor, ¿no? La frecuencia con la que limpiamos o con la que hacemos el manejo de estos dispositivos, pues vamos a generar diferentes tipos de lesiones. Entonces, en cuanto a la orina, el aumento de la urea me transforma en amonio, aumenta el pH de la piel, genera un pH alcalino y puede generar el aumento de microbios. En cuanto a la materia fecal, bueno, va a aumentar la actividad de las enzimas fecales, aumentar el pH también y aumenta los microbios, ¿no? Entonces, cuando tenemos incontinencia fecal, podemos tener este tipo de lesiones, ¿no? Y todos yo creo que hemos sido partícipes de verlas tanto en pacientes pediátricos, en pacientes adultos, y estos son los factores por los que se desarrolla. Y es importante porque cuando tenemos una doble incontinencia, cuando estamos asociando tanto orina como materia fecal, pues esto se potencializa, por así decirlo, y nos genera mayor daño, ¿no? Y algo importante, ¿no? La frecuencia de la limpieza. Y hablamos de manejo tradicional. Cuando yo tengo un paciente y visualicemos ese escenario, un paciente en terapia intensiva, en donde tiene diversas situaciones clínicas por las que se encuentra ahí, y asociado tiene diarrea, incontinencia, con el uso a lo mejor de tradicional, de pañal, vamos sumando todas estas características y entonces esto al final, la frecuencia con la que cambien estos pañales, también la forma en la que se hace la limpieza puede generar una irritación química
una irritación física también por la misma materia fecal, por el pañal, por los dispositivos que se cuenten. Y entonces, ¿qué me va a generar esto? Me va a aumentar la permeabilidad de la piel y me va a aumentar que se pierda la función de la barrera de la piel. Entonces, aquí volvemos a ver otra pequeña imagen de los corneocitos y cómo este estrato córneo tiene estos lípidos que permiten el paso de la humedad. Pero ¿qué pasa cuando yo pierdo esta anatomía normal, esta función normal de la piel? Pues esto se satura de humedad y se vuelve un círculo vicioso. Es como cuando hablamos de un proceso inflamatorio continuo, y entonces, pues esto tenemos que restaurarlo a la normalidad. Lo ideal sería impedir que esto suceda. Entonces, esto me puede generar que haya un crecimiento bacteriano, que tenga incluso una infección cutánea y lesiones en la piel, ¿no? Entonces, estas como aberturas de la piel que se pueden tener, que yo ya voy a verlo con estas características clínicas, este enrojecimiento, este eritema que se encuentra y que entonces eso lo vamos a decir o llamar como dermatitis asociada a la incontinencia. Ahora, se han hecho muchos estudios en esta capa del estrato córneo para saber cómo es que se ve alterado. Y entonces, esto me pareció interesante y se los coloqué. Dice, el grosor del estrato córneo se triplica en 4 horas de contacto oclusivo. O sea, teóricamente similar al que presenta un bebé durante las horas que esté en contacto con su pañal. Entonces, esto lo podemos trasladar también a los escenarios que estamos hablando para saber que solamente en un periodo de tiempo corto, colocando un pañal asociado a orina, a materia fecal, aumento de humedad, pues o sea, imaginen que esto que es normal se pierde, pues muchísimo más rápido vamos a tener este tipo de lesiones, ¿ok? Entonces eso es importante, saber que se modifique el pH. El pH normalmente, recuerden, la piel se le llama un manto ácido. Estuve también revisando y se lo aquejan a los lípidos, a diversas enzimas que generan los lípidos, pero no hay como definido tal por qué se genera ese manto ácido, pero lo que sí se sabe es que la modificación de este pH que lo pueden generar la orina y la materia fecal, y todos seguramente hemos tenido episodios de diarrea en donde tenemos de alguna forma un tipo de lesión a estos, y entonces podemos ir revisando estos diferentes tipos de temas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones de manejo que tenemos? Se divide en 3 categorías las opciones que tenemos. La literatura la divide en 3 categorías. Son productos que pretenden prevenir o contener las heces con fugas, o sea, que yo pudiera contener la materia fecal, que son unos, se les conoce como plugs a lo mejor, que pueden generar fugas. Productos que buscan prevenir o enmascarar el olor desagradable que se produce por las heces o por los flatos con fugas, o productos para prevenir o tratar el daño perianal de la piel asociado con la incontinencia fecal. Entonces aquí podemos clasificarlos en tradicionales, como hablábamos el pañal, que esto sí es funcional para algunos grupos de pacientes y tiene sus indicaciones precisas también, o dispositivos avanzados, como es un dispositivo para manejo fecal en situaciones de incontinencia, como es este dispositivo que se conoce aquí en México, lo tenemos ya hoy en día. Ustedes ya pueden hacer uso de él, que se conoce como Flexisil Signal, y genéricamente son dispositivos para el manejo de la incontinencia en los pacientes. Entonces, ¿qué opciones tenemos en la literatura? ¿Qué revisiones tenemos también en la literatura para estos sistemas de incontinencia fecal? Como yo les decía, es un tema o es ya tenemos algoritmos y manejo, recomendaciones que nos permiten dar solución a estos eventos o estas situaciones que seguramente en alguna ocasión de nuestra trayectoria profesional hemos sido partícipes y que podemos dar una solución a los pacientes. Entonces, en este estudio tenemos que el 41% que tenían piel normal en el perineo de las nalgas al inicio mantuvieron la piel normal durante el uso de dispositivos, como aquí lo vemos insertado, de incontinencia fecal. Entonces, ¿esto qué me dice? Que un porcentaje importante
se mantiene con la piel completamente normal. Vemos que es un factor que me puede generar este tipo de lesiones, pero también sabemos que la presión, que el medio ambiente, que diversas situaciones pueden también generar este tipo de lesiones, pero un porcentaje importante tenía la piel normal y la mantuvo. Y 44% con algún daño en la piel mejoró. Entonces aquí vemos estos reportes, por ejemplo, este es un daño leve, pero vemos cómo ya después de 24 horas de haber utilizado el dispositivo, vemos inmediatamente cómo hay una recuperación de esta estructura normal de la piel. Entonces, es una de las recomendaciones que nosotros tenemos para el manejo de la dermatitis asociada a la incontinencia. Aquí vemos también otro paciente y aquí es después de 7 días de haber utilizado un Flexi-Seal y vemos Flexi-Seal, que es un sistema de manejo fecal, como vemos restaurada casi al 100% la anatomía de esta piel, que obviamente en estos pacientes pues tenemos que tener otro tipo de prevenciones para lesiones por presión. Ahora, este estudio me gustaría comentárselo porque es un poco en el contexto, es del año 2012, y es un estudio multicéntrico que se hizo en diferentes países de Europa, y lo que permitía era saber a qué se enfrentaban los profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeras, en temas de incontinencia. Entonces, aquí en esta primera gráfica nosotros vemos cuántos los pacientes que tenían diarrea asociada a incontinencia fecal, qué tipo de lesiones tenían. Y vemos que tenemos dermatitis, lesiones por humedad o lesiones por presión, que son taquilleras en este tipo de situaciones y que ya vimos que puede ser una opción para la reducción de este tipo de complicaciones y que eso tiene un impacto en calidad y además un impacto en el costo-beneficio del paciente. Ahora en esta otra parte vemos en la primera, el número estimado, se les preguntaba cuál es el número de personas que se necesitan para el manejo de un paciente de diarrea con incontinencia fecal. Y aquí la barra de gris son médicos, encuestas a médicos, la barra negra encuestas a enfermeras, y entonces aquí en la parte de abajo vemos que principalmente el mayor número, tanto de médicos y bueno, en el segundo lugar de enfermería, decía que se necesitan al menos 2 personas para el manejo, lo cual nos habla también del recurso de profesional de salud, que eso cuando empezamos a hacer un análisis del costo, pues también tiene una repercusión importante. Y como segunda posición, 3 personas, ya en menor proporción 4 o más de 4 personas. Entonces, esto es importante porque también es un manejo que no es sencillo y que tenemos que tenerlo también presente y sobre la mesa. Y la gráfica de abajo, la gráfica B, ustedes pueden ver el tiempo que requieren para normalmente un episodio de un paciente de diarrea con incontinencia fecal. Y aquí lo que vemos es que en primer lugar, o el promedio del mayor número de los profesionales mencionaron que entre 10 y 20 minutos les genera el manejo de un episodio solamente de incontinencia fecal. Y aquí ya vemos entre 21 y 30, o sea, un rango entre 10 y 30 minutos es los que genera un episodio. Y bueno, ya en los extremos más de 30 minutos, menos de 10 minutos en cuanto a estas encuestas. Entonces, esto nos va permitiendo entender que es una necesidad ya que se tiene desde hace un tiempo y es un beneficio no solo para los pacientes, sino para nosotros como profesionales de la salud. Entonces, aquí también habla de los principales, los más importantes objetivos clínicos más importantes que eran para el profesional de la salud, y vemos proteger la integridad de la piel, como primer objetivo reducir los riesgos de contaminación o infección. Nosotros veíamos aquí también que esto está asociado a la incontinencia y a la diarrea, y sobre todo taquillero vimos que es Clostridium difícil, que se puede propagar o podemos generar infecciones nosocomiales por este microorganismo. Y bueno, generar calidad de vida en el paciente, ¿no? También un aspecto importante. Entonces, cuando se empezó a utilizar el dispositivo, cuando ya se utilizó un sistema de manejo fecal como el Flexi-Seal,
aquí se ve cuáles fueron como los puntos importantes que detectaron los profesionales de salud donde se pudo, y esto es de varios países, de Europa, España, Italia, Alemania, Reino Unido, de diferentes profesionales de la salud, de unidades de cuidado intensivo, en donde podían hacer esta evaluación. Entonces, les ayudó a prevenir lesiones de la piel, redució el riesgo de infección o contaminación, le dio confort y calidad de vida a los pacientes, redució el tiempo de enfermería, redujo también la frecuencia en la limpieza, que vimos que eso también puede generar diferentes lesiones mecánicas y químicas por el uso de ciertos materiales en la limpieza, y bueno, diferentes tipos de situaciones que se presentan, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros revisamos anteriormente, ¿qué me genera también la incontinencia o la diarrea asociada a incontinencia? Bueno, sabemos que la dermatitis asociada a la incontinencia y la inmovilidad, pues me puede aumentar el riesgo de lesiones por presión. Entonces, en diferentes ya también revisiones de la literatura, nos habla de que existe una significativa asociación entre la dermatitis asociada a la incontinencia y la aparición de lesiones por presión en el área sacra. Pero esto es importante también que nos refiere la literatura. Dice, este riesgo persiste incluso después de controlar la presencia de inmovilidad, lo que sugiere que la dermatitis asociada a la incontinencia funciona como un factor de riesgo independiente para la aparición de lesiones por presión. Entonces, esto nos habla de que es importante o de que tenemos que tener foco en que, a pesar de que en conjunto, o sea, la dermatitis me puede generar estas lesiones por presión, si recordamos, y aquí se los puse para este segundo punto, hay diferentes factores, porque las lesiones por presión no es como tal, sabíamos que antes era, o tomábamos como el concepto de presión, que decíamos, o sea, de que a veces pensábamos que solo la presión o la modificación de los puntos de presión me disminuye el riesgo, y sabemos que hay diferentes fuerzas, como son cizalla, fricción y el microclima, que es contextualmente lo que estamos hablando, que me genera la lesión por presión. Entonces, hoy sabemos que el manejo del microclima o del ambiente de la piel en ciertas zonas de presión, pues me incrementa el riesgo de la aparición de lesiones por presión. Y bueno, tenemos también ya, vemos que es un factor de riesgo, pero no solo eso. Ya vemos también que la literatura me habla de los efectos de un programa, de un sistema de manejo de heces en la reducción de lesiones por presión, en la prevalencia de lesiones por presión en unidades de cuidado intensivo. Entonces, la literatura también nos dice que los resultados medibles del uso de estos sistemas de manejo fecal sugieren una capacidad para reducir la cantidad y el tipo de humedad a la que está expuesta la piel del paciente incontinente y una disminución asociada en el riesgo de desarrollar lesiones por presión. Entonces, es importante que lo tengamos muy presente, muy en cuenta para ir identificando cuáles son estas situaciones en donde yo puedo colocar un dispositivo para el manejo de la diarrea en incontinencia fecal. Y bueno, ya estamos hablando de algunos datos importantes respecto a estos puntos que hemos comentado. Es que, bueno, el manejo convencional me genera mayor tiempo, mayor talento del profesional de la salud que maneja este tipo de lesiones. Pero veamos estos puntos. En presencia de humedad, la incidencia de rotura de la piel se multiplica por 5 veces. Entonces, esto me va a generar, si yo lo empiezo a analizar un poco más profundo, pues en tiempo en el manejo de este tipo de lesiones y en también insumos para este tipo de lesiones. Hoy en día sabemos ya también que muchas instituciones tienen clínica de heridas, y esto también a veces va relacionado al aumento de interconsultas a clínicas de heridas, ¿no? Porque a mí me daba risa, yo soy de Querétaro y a veces eso decían las líderes de clínicas de heridas, que los interconsultaban ya por este tipo de lesiones, y entonces si vamos sumando este tipo de situaciones, pues sabemos también que eso incrementa, o lo vamos a ver al final, incrementa el costo, ¿no?
En presencia de incontinencia fecal, el riesgo de desarrollar lesiones por presión aumenta en 22 veces. Aumenta el riesgo de infección del tracto urinario en 3 veces y bueno, también aumenta el riesgo de mortalidad. Y cuando yo sumo todas estas situaciones, pues incrementa el costo de la atención y también disminuye la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son estos beneficios? Porque pongo beneficios adicionales. Hemos estado hablando de un paciente, del escenario de un paciente en terapia intensiva que por diversas circunstancias, por los antibióticos que él tiene, por la nutrición enteral o por las ciertas, alguna infección que tenga el paciente, pues pueda desarrollar diarrea asociada a la incontinencia y tenga yo un dispositivo que me permita hacer un control adecuado de la materia fecal. Pero yo pongo aquí diferentes escenarios que también ya la literatura y los profesionales clínicos hemos seguramente tenido relación con alguno de estos escenarios y también ya la literatura nos describe algunas fascitis necrotizantes, estos síndromes de Fournier o algunos abscesos en la región, en algunas regiones cerca del ano y que me permitan hacer un control de la materia fecal para esos tratamientos, ¿no? Esto es lo que hablábamos, una dermatitis asociada a la incontinencia. Aquí, vean, tiene algún apósito también como preventivo para las lesiones por presión. En unidades de quemados también nosotros veíamos, imaginen este paciente si llega a tener incontinencia o el que tiene incontinencia seguramente, entonces también la contaminación o la infección de este tipo de quemaduras sabemos que predispone un riesgo en este paciente de complicaciones, incluso de mortalidad. Y bueno, taquilleros también en algunas instituciones, las lesiones por presión. Estas lesiones por presión son importantes, estadios 4, y que puedo hacer este tipo de manejo, ¿no? Y esto siempre es un reto. Normalmente cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, esto, si ustedes lo llegan a ver, todavía sucede en algunas instituciones. Normalmente hay pacientes que terminan ostomizando por algún tipo de lesión como esta, si esta es una opción para ese grupo de pacientes, ¿no? Entonces, obviamente siempre es muy importante y parte final de esta charla lo volveré a hacer énfasis, el manejo multidisciplinario, un trabajo en equipo, personal médico, personal de enfermería, en estos casos también personal de nutrición, que permitan saber cuál es la mejor opción para cada uno de estos pacientes y que ayudemos a que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Y eso es muy satisfactorio. Estoy seguro que cada uno de ustedes cuando ve este tipo de escenarios y colocas un dispositivo que te permite trabajar y colocar apósitos o dar el manejo que requieras y entonces tú retiras estos apósitos y te emocionas, ¿no? Bueno, al menos a mí que me gusta también el tema de las heridas, te emocionas y eso da mucha satisfacción y creo que es parte de lo que debemos hacer como profesionales. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente. Y bueno, no se los cuento yo solamente porque lo hemos realizado nosotros en nuestra experiencia, sino que eso está documentado en la práctica clínica. Aquí tenemos esto, digo, puse como ejemplo esta revisión de un paciente, dice, de un manejo de una sepsis, un síndrome de Fournier, aquí en este paciente que tiene una contaminación y aquí vemos el dispositivo para poder dar este manejo de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que hay respecto a la revisión en el manejo de estos dispositivos para este grupo de pacientes? Bueno, la contaminación fecal después del desbridamiento quirúrgico para la sepsis perianal complica el proceso de curación de la herida. Sabemos que, ¿qué pasa, no? Si nosotros recordamos un poco también, esta herida está en un estado inflamatorio continuo. Si yo agrego aquí materia fecal o heces o no aíslo adecuadamente, pues entro en un círculo vicioso de inflamación, inflamación, inflamación. Los resultados no los voy a ver efectivamente. Entonces, es importante buscar métodos de aislamiento para que yo pueda sacar esta herida de un estado crónico y que evolucione en un proceso de cicatrización fisiológico, ¿ok?
que esté en un estado, que salga de este estado inflamatorio del que se encuentra para que pase a un estado de proliferación. Los contaminantes contribuyen a la degradación de la piel y aumentan el riesgo de infección. Ya lo comenté con lo que acabo de decir. Y dice, la desviación adecuada del flujo fecal también ayuda a garantizar que la herida permanezca limpia, lo cual eso pues tiene impacto en la cicatrización y en los costos del manejo de este paciente. Y la frecuencia de los cambios de heridas requeridos, esto al final, para los profesionales de la salud, para médicos y enfermeras, habla en este estudio que dice que la frecuencia de los cambios que se requirieron de los apósitos se redujo, lo cual eso también es importante en tiempo de enfermería, en costo, en calidad de vida para el paciente, y que eso pues es un punto importante, ¿no? La incomodidad y el dolor que los pacientes les genera con cada cambio, pues también se redujo, y eso al final de vida es calidad en la atención que estamos brindando. ¿Qué otras alternativas tenemos? Nosotros veíamos aquí, ya también nos dice como sistemas de manejo fecal, como lo es Flexicil. Aquí vemos esta revisión en donde tenemos heridas también, ¿no? Hablábamos de lesiones por presión, de diferentes escenarios, y también, bueno, estos sistemas de incontinencia fecal se pueden usar para proteger heridas como quemaduras y úlceras por presión. Y te quedas libre, bueno, ya vimos de las proteasas, de las lipasas en la materia fecal, que puede exacerbar los daños. Recordamos que la materia fecal tiene enzimas, bueno, ya lo platicamos un poquito, pero estas enzimas se activan y lesionan la piel. Recuerden que las enzimas se encargan de degradar y, bueno, van a generar ahí una alteración en la piel. Y, bueno, ahí se han reportado también reducciones en las tasas de infecciones urinarias, como lo veíamos, en un manejo del sistema fecal en pacientes críticos, y de tejidos blandos en el uso de un sistema de manejo, un sistema de incontinencia fecal en pacientes críticos con quemaduras. Esta abreviatura es de Bowel, que quiere decir también, bueno, es el intestino. Entonces, sistemas de manejo intestinal, lo pueden encontrar en la literatura en inglés, o FMS, que es Fecal Management System también. Entonces, son las dos también, como lo podemos encontrar en la literatura. Bueno, y las enzimas fecales en contacto con la piel provocan, igual ya hablábamos de un aumento del pH, creando un ambiente alcalino donde las bacterias pueden proliferar, aumentando el riesgo de la infección de la piel a medida que se vuelve más permeable, ¿no? Entonces, lo que hemos venido hablando, lo vemos y lo revisamos en la literatura, y eso pues es importante. Cierro ya para terminar, tengo ya algunos minutitos de retraso, con este algoritmo para que también tengamos nosotros estas medicina basada en evidencias, y entonces hablamos de este algoritmo cuando tenemos diarrea asociada a incontinencia fecal, es este término, que ya vimos la definición, es un segundo episodio de incontinencia fecal con diarrea en 24 horas, ¿no? Hablamos de un Bristol 6 o 7. ¿Qué pasa cuando yo tengo este escenario? Bueno, tengo a pacientes que tienen algún riesgo de desarrollar complicaciones, y aquí los tenemos. Entonces, ahorita los vamos a revisar. Hablábamos, y si recordamos, tenemos pacientes que tienen buen pronóstico, que tienen corta estancia hospitalaria, que es tratable, que se puede manejar se puede manejar de diferente forma la materia fecal, como veíamos en pacientes geriátricos, en pacientes que están en unidades geriátricas, en pacientes que tuvieron una diarrea por alguna circunstancia, pero que no requieren mayor manejo. Por aquí pongo el pañalito, ¿no? O sea, son métodos, un manejo, aquí te dice unos pads, unos pañales, unos manejo de la incontinencia, la limpieza, el manejo de la humedad, que cuiden la piel. Es muy importante siempre también tener un protector de la piel. Hoy también día son famosos y los vemos en clínica de catéteres, empezaron y ahora ya están en todos los servicios. Entonces, si no saben en dónde hay un protector de piel, normalmente clínica de catéteres tiene, y eso también ayuda a preservar la integridad de la piel. Entonces, este grupo de pacientes, normalmente nosotros
ni nos enteramos algunas veces porque son pacientes que viven con incontinencia, que dijimos que a veces son hasta el 50% o más del 50% de pacientes geriátricos. La literatura también nos dice que mientras más aumenta la edad del paciente, pues mayor se presenta este tipo, y eso son incontinencias crónicas que no vamos a utilizar este dispositivo. Pero ¿qué pasa en estos escenarios? Y aquí vemos riesgo de lesiones de la piel, ¿no? De que se puedan generar que se rompa esta anatomía normal de la piel. Cuando tenemos, por ejemplo, una lesión por humedad, lo que veíamos dermatitis asociada a la incontinencia, alguna fascitis de las heridas, una gangrena de Fournier, etcétera, algunos riesgos de que tengan riesgo de coinfección como Clostridium difficile que vimos, cuando tengan inmovilidad, cuando esto nos permita, nos aumenta riesgos de lesiones por presión, o en algunas otras situaciones que nosotros podemos ver aquí. Entonces, si nosotros vemos que un paciente tiene estas características, bueno, entonces te dice, está contraindicado utilizar un sistema de incontinencia fecal. Yo no voy a hablar de las contraindicaciones de este sistema porque lo vamos a ver en un momento cuando hablen ya de producto, y es importante solo que lo tengan muy presente. Si tiene alguna contraindicación, bueno, pues entonces lo vamos a manejar con tradicionales métodos, pero si no, es importante que ustedes como profesionales de la salud utilicen un sistema de manejo de la incontinencia fecal, un sistema de manejo fecal como el Flexicil Signal, evaluar cada 12 horas y, súper importante, ¿no? Realizar una limpieza y una protección de la piel. Con este algoritmo y con esta diapositiva cierra, podríamos tener muchísimo más tiempo hablando de cómo se protege la piel, de cómo funcionan los protectores cutáneos, de cómo nosotros tenemos que garantizar que esa piel se mantenga intacta. Pero bueno, para el tema de hoy quise preparar estos puntos, quise hablarles o tener un panorama general de cuando ustedes se encuentren en un escenario con un paciente que tenga incontinencia fecal asociada a diarrea, que tenga alguna diarrea en una situación, en un paciente que sea una diarrea aguda y no un evento, una incontinencia crónica, pues que podemos colocar este dispositivo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de lo que hemos hablado? Estas son las conclusiones o con lo que quiero cerrar la charla. Bueno, revisamos que además del impacto negativo en la calidad de vida del paciente, la incontinencia fecal está asociada con costos económicos sustanciales para el paciente y o el sistema de salud, ¿no? Aquí valdría la pena agregar un o sistema de salud. La diarrea asociada a incontinencia fecal aguda se describe como 2 o más episodios de diarrea durante un periodo de 24 horas en pacientes que estén inmovilizados en la unidad de cuidados intensivos. Es importante que tengamos esa definición, que la vamos a ver seguramente en mucha literatura que revisemos. Las causas de diarrea incluyen infecciones nosocomiales como Clostridium difficile, ¿no? Y alimentación enteral que revisamos. A menudo hay consecuencias clínicas de la diarrea aguda con incontinencia. Vimos dermatitis asociada a la incontinencia, aumento de infecciones, aumento de la aparición de lesiones por presión, lo cual son consecuencias que puede generarlos la diarrea aguda con incontinencia. Y además del riesgo de contaminación y trauma físico, una consideración adicional incluye el daño psicológico del paciente y la familia. ¿Ok? Siempre también es muy importante ver al paciente en todas las esferas porque pues somos seres humanos, ¿no? Y entonces nunca hay que perder este aspecto humanitario, este aspecto psicológico con el paciente. Y esto, como les dije, es muy importante y lo refuerzo antes de elegir la estrategia de gestión más adecuada. Se debe de realizar una evaluación integral del paciente, teniendo en cuenta los factores de riesgo individuales y la gravedad de la condición del paciente. Entonces, es muy importante siempre analizar si vamos a generar un beneficio al paciente, y si no es así, mejor busquemos alguna otra opción. Pero estoy seguro que este dispositivo va a mejorar o va a permitir que puedan ustedes generar un beneficio en los pacientes que ustedes tengan. Entonces, por ahora de mi parte sería todo.
Muchas gracias, doctor Andrés García, por su excelente ponencia. Ahora vamos a continuar con la presentación acerca de la aplicación del producto con la licenciada Janet Cristina López, coordinadora de Educación para México y Apoyo para Centroamérica. Al finalizar con Cristina, vamos a ver la sesión de preguntas. Recuerden que las pueden formular por el chat. Y al final, pues ya las expondremos a nuestros dos conferencistas del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Pues bienvenidos. Ahora vamos a hablar, ya el doctor Andrés pues nos dio toda la explicación de lo que implicaba toda la parte de incontinencia fecal, de la diarrea, las opciones que se tienen para el manejo de este tipo de pacientes. Ahorita vamos a ver cuál es la aplicación, cómo se debe hacer la inserción del dispositivo, con qué cuenta el dispositivo para mejorar todo este adecuado proceso que se debe llevar con este tipo de pacientes. El sistema Flexisil, pues como lo habíamos hablado, es un dispositivo para el control de la incontinencia fecal, es importante. Está indicado para desviar y contener efectivamente las deposiciones líquidas o semilíquidas que puede llegar a tener el paciente, y esto es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer la inserción del dispositivo. Debemos verificar que el paciente tenga este tipo de deposiciones. Si no, no se va a poder hacer la aplicación del dispositivo. El Flexisil Signal cuenta con una innovación. Llegamos con un nuevo producto, con innovaciones. Aquí, como ustedes lo pueden ver, tiene un balón de retención, tiene su tubo conector, viene con las bolsas, que son bolsas cerradas, son bolsas desechables. Este tipo de bolsas no se pueden lavar, es simplemente para hacer el desecho de la materia fecal, y como lo vino diciendo el doctor, porque pues puede haber transmisiones cruzadas si se hace el lavado. Igual son bolsas cerradas que no se pueden hacer este tipo de procedimiento. Viene con una jeringa de 45 que nos sirve para hacer la insuflación del balón y nos va a servir también para hacer la irrigación. Ahorita vamos a ver cómo se hace la colocación. Viene con los dos puertos y viene con algo innovador, que este sistema nos permite tomar muestras para el laboratorio de materia fecal. Entonces, ya vemos que está diseñado, va a quedar anclado este sistema en la ampolla rectal, por eso el doctor al principio hizo mucho énfasis en esta parte, y hacer el tacto rectal para poder identificar el tono y ver el buen procedimiento y buen anclamiento del sistema Flexisil a nivel de la ampolla rectal. ¿Qué nos va a permitir? Desviar las heces fecales, como ustedes observan acá en esta imagen. Van a observar acá en la parte de abajo cómo las heces fecales empiezan a desviarse y van a caer o van a contener a la bolsa. Esto nos ayuda a reducir el riesgo de que se nos lesione la piel, va a reducir el riesgo de diseminación de infecciones cruzadas, como hablamos de Clostridium difficile, ahorita con el virus que estamos viviendo, que es del COVID, y también tiene un sistema, todo el sistema es a base de silicón, que tiene un silicón que también hace disminuir los olores de los pacientes que presentan diarrea, y mejora el cuidado de los pacientes. Entonces, es un sistema innovador. Aquí ya el doctor habló sobre la disminución de los riesgos de las lesiones de la piel, proteger contra contaminación de las heridas, pero lo más importante, aquí quiero hacer énfasis, es el ahorro en tiempo de enfermería. Ustedes vieron cuánto significa estar cambiando un paciente que puede llegar a estar presentando episodios cada 2 horas de diarrea, estar cambiando las sábanas, estar cambiando el pañal, y más en unidades de cuidado intensivo, donde él hizo énfasis de que por lo menos se necesitaban de 2 a 3 hasta 4 personas para hacer el cambio de este tipo de pacientes con estas patologías. Y pues algo importante es que el sistema es cerrado, que va a prevenir todo este tipo o va a ahorrar, perdón, el tiempo de enfermería. Aquí va a prevenir también la emisión fecal en la ropa de la cama, ayuda a mantener el paciente limpio y seco, y reduce también el estrés de la familia, porque ver el paciente en esas condiciones pues tampoco es fácil para ellos. Y ayuda al control del olor. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Y nos hablaban ahorita o nos hacían las preguntas en cuanto a la contraindicación del paciente.
Es importante que este dispositivo puede permanecer hasta 29 días. El tiempo de uso de todo el dispositivo es durante 29 días. Ya se debe hacer el retiro. Si ya el médico aconseja, pues se puede hacer la colocación de otro dispositivo. La idea es que el paciente no permanezca con diarrea todos los 29 días, sino que se pueda llevar a la resolución de la diarrea y mientras se hace la resolución, pues hacer la aplicación del dispositivo. Los pacientes menores de 18 años no está contraindicado y esto es importante tenerlo en cuenta porque los niños o los pacientes pediátricos todavía no tienen formada muy bien su ampolla rectal como la debe tener en la parte adulta. Entonces, esto es importante tener en cuenta, no se debe colocar en pacientes menores de 18 años. ¿Qué tipo de contraindicaciones? En cirugías de estenosis, tumores o ulceraciones a nivel del recto, no deben tener este tipo de patologías. Hemorroides graves, porque pueden llegar a lesionar un poco el área. Pacientes alérgicos a la silicón o proctitis severa. Son las contraindicaciones. O impactación fecal. Sabemos que el dispositivo son para pacientes que tienen deposiciones líquidas o semilíquidas. Cuando hay una impactación o las heces están sólidas, no es la indicación de colocar este tipo de dispositivo y no es la indicación. Entonces esto es importante porque también en el momento de hacer el tacto vamos a mirar si hay alguna impactación y cómo está el tono muscular. Bueno, entonces vamos a mirar ahorita el procedimiento. Lo primero que debemos hacer es el tacto rectal. Ahorita vamos a ver qué vamos a encontrar y cuáles son las características que se deben tener cuando hacemos el tacto rectal. Es importante, lo puede hacer el médico, lo puede hacer la parte de enfermería. Debe haber una prescripción médica y es importante que en las instituciones se empiece a tener como protocolo este dispositivo. Lo vimos y mucho más en los pacientes de las unidades de cuidado intensivo, en donde hay una mayor prevalencia de que se presenten diarreas, se puede empezar a trabajar. Hay mucha evidencia que puede generar para que esto quede dentro de los protocolos de las instituciones. Vamos a reunir el material, vamos a tener en cuenta el Flexisil, como ustedes lo ven, vamos a ahorita a ver cómo están las partes, vamos a tener un lubricante que nos va a ayudar a hacer mejor la inserción del dispositivo. Los guantes, estos guantes no necesariamente tienen que ser de estériles porque el procedimiento es totalmente limpio y también vamos a estar en una contaminación. Y agua de la llave para la insuflación del balón, no necesariamente tiene que ser con solución salina ni con agua estéril, simplemente con agua de la llave. Bueno, entonces vamos a hacer el tacto rectal. El tacto siempre lo asemejamos un poco cuando nos colocamos un anillo, ¿no? Entonces decimos que al hacer el tacto vamos a verificar primero que no vaya a haber una impactación fecal, que tenga un buen tono del esfínter anal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a mirar que cuando coloquemos el anillo, entre sin hacer que no entre forzado el anillo. Entonces, cuando entramos y hacemos el tacto rectal, esa es una de las formas. Cuando es justa, es cuando vemos que hace el anillo una presión para al momento de entrar al canal anal. Y pobre es que queda muy grande el anillo. Entonces, cuando está muy grande el anillo, pues esto nos puede llevar a que el dispositivo se empiece a desplazar porque no hace el anclamiento. Esto no quiere decir que tengamos que insuflar el balón más. La insuflación del balón debe ser con 45 mililitros de agua y esto es lo que ya está demostrado que genera el ajuste y la presión correcta a nivel del canal rectal. Y justa, posiblemente de pronto no vamos a hacer un llenado de 45, puede estar entre 35 35 mililitros a 45 mililitros el momento de hacer la insuflación del balón.
¿Cómo debemos colocar al paciente? Aquí vamos a preparar ya. El paciente debe estar, como ustedes observan acá, en decúbito lateral izquierdo. Siempre, por lo general, se coloca a los pacientes cuando colocamos enema o algún tacto rectal o algún medicamento rectal. Siempre es como la colocación ideal. Esto no quiere decir que si el paciente no aguanta esta posición, no lo podamos colocar en decúbito lateral derecho o buscar una posición donde se pueda sentir cómodo y que sea lo mejor para el paciente. Colocar un pañal o un empapador para evitar que se vaya a untar la cama como tal. Y vamos a iniciar la protección dérmica. En alguna pregunta que nos hacían que podían utilizar para la zona de la piel a nivel de la región anal, se puede utilizar los protectores o las barreras, en este caso la línea Sensicare, que nos va a ayudar a proteger esa piel contra la humedad. Son 100% de silicón, libres de alcohol. Bueno, entonces ya tenemos al paciente en su colocación en decúbito lateral izquierdo. Ahorita vamos a hacer la apertura del sistema, pero aquí vemos los pasos que vamos a tener en cuenta. Aquí vemos el balón, aquí hay un bolsillo donde hay una inserción, donde vamos a insertar el dedo para hacer la colocación del dispositivo. Este dispositivo, ahorita vamos a ver que debe estar primero lubricado el dedo y el balón de baja presión debe estar lubricado para poder hacer mejor la inserción. Se hace la inserción a nivel del canal anal, luego vamos a ubicar estos dos puertos, este puerto que es el de insuflación del balón, que se hace con 45 mililitros de agua. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace ya con el dispositivo. Y algo muy importante dentro de las innovaciones que tiene el sistema FlexiSeal es que tiene este puerto que nos va a indicar que cuando se ven aquí una burbujita, se hincha esa burbujita, nos está diciendo que ya tiene los 45 mililitros de líquido y que va a quedar ya anclado a nivel de la ampolla rectal. Otra parte importante del dispositivo es que ya después de insertado se debe colocar, si está en decúbito dorsal el paciente, se debe colocar en medio de las piernas y si está de decúbito lateral, colocarlo hacia afuera, cosa de que no vaya a quedar colapsado o que vaya a quedar doblado el dispositivo porque se puede empezar a contener las heces fecales en la parte de arriba del dispositivo. Viene con una correa, esta correa se puede ajustar a los diferentes, digamos, se va nivelando a la altura que ustedes quieran y esto se pone al pie de la cama. Otra importante es el puerto de irrigación. Aquí podemos hacer la irrigación, el lavado como tal del catéter, como ustedes observan, esto tiene dos canalitos acá internos en el catéter y hacen un lavado si, por ejemplo, hay alguna sedimentación o hay algunas todavía contenidos y que necesitamos hacer un lavado. Algo que también viene innovador con el sistema FlexiSeal es que podemos hacer la administración del medicamento y de acuerdo a la formulación médica se puede realizar. Otra de las innovaciones es que podemos hacer la toma de las muestras de laboratorio de la materia fecal sin menos exposición y menos contaminación. Y pues ya para hacer la remoción del dispositivo, aquí vemos que debemos de desinflar el balón, que fueron con los 45 mililitros de líquido que habíamos realizado anteriormente. Y ya podemos retirar el balón. ¿Cuándo se retira el dispositivo? Cuando hay alteraciones en la consistencia, o sea que ya se estén colocando sólidas, ausencia de diarrea en las 24 horas, decisión médica y disconfort del paciente. Esto es importante tenerlo en cuenta para el momento de hacer la remoción del dispositivo. Bueno, entonces aquí vamos a ir ahorita con la demostración. Entonces, ustedes van a encontrar que este es el dispositivo y vamos a mirar qué trae el dispositivo. El dispositivo va a venir, acá pueden ustedes observar, viene el catéter, que trae el catéter. Entonces, aquí ustedes ven el balón.
Este balón viene con un bolsillo azul, que es el indicador donde va a ir el dedo de inserción. Aquí esto es un bolsillito que está patentado y nos da la indicación correcta de dónde va a ir el dedo de inserción. Ustedes observan, vienen los dos puertos, va a venir uno blanco, que es donde vamos a insuflar el balón, que debe ser con líquido, no debe ser con aire, porque si colocamos aire acá, esto se va a ir saliendo y va a ir desinflando el balón. Entonces es importante que sea con agua, que son 45 mililitros. Y vamos a hacer la irrigación, que este es el puerto azul, viene marcado. Por acá también podemos hacer la administración del medicamento. Acá viene la correa, acá viene para colocar la fecha, que vienen unos stickers, ahorita se los voy a mostrar. Vienen los stickers para colocar la fecha del momento de inserción del dispositivo, y esta correíta se puede ir ajustando a la forma o al largor que quieran que ustedes quede en el pie de la cama. Y viene aquí la conexión, este viene en forma de codo. Esta conexión es mucho más fácil para hacer la aplicación de la bolsa. El kit va a contar con 3 bolsas. El kit, pero adicional pueden venir una caja con bolsas para cuando ya se requieran más dentro del tratamiento del paciente. Algo innovador con las bolsas es que vienen con un filtro de olor que es con carbón activado. Entonces es importante que la bolsa, esto no se debe lavar. Estos son bolsas desechables, por eso vienen en el sistema cerrado. Aquí se va a anclar, este es el puerto de acá del catéter, como se hace con las bolsas de ostomía, y nos queda anclado ya la bolsa. Antes de iniciar el procedimiento, pues vamos a dejar de una vez puesta la bolsa en el catéter y vamos a ir al procedimiento. Adicional, viene una jeringa con 45 mililitros para hacer la insuflación del balón. Viene con una pinza o un clamp, que esto es para cuando hacemos la administración del medicamento, que ahorita les voy a mostrar. Vienen las cintas para hacer colocar la fecha de cuando insertamos el dispositivo, y viene con su respectivo instructivo. Bueno, entonces ya tenemos. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a enguantar para hacer la colocación del dispositivo. Bueno, antes de hacer la aplicación del dispositivo, vamos a verificar que este balón esté totalmente desinflado y que no vaya a tener ninguna apertura o ruptura el balón. Solo cuando sacamos de la caja para mirar cómo está, si está en buen estado el balón, lo vamos a hacer con aire. Entonces agarramos nuestra jeringa con 45 mililitros, perdón, con 45 de aire, lo colocamos aquí en el puerto de insuflación del balón y verificamos. Solo en este momento es que vamos a hacerlo con aire. Cuando ya vamos a hacer la inserción en el paciente, sí tiene que ser con líquido. Esto es para verificar que no esté roto el balón. Vemos que está bien. Retiramos el aire que insuflamos. Lo dejamos bien colapsado el dispositivo y vamos a ubicar, antes de hacer la inserción, vamos a lubricar el dedo con un gel y también la parte del balón de insuflación. Lo hacemos con el gel. Luego vamos a ubicar el bolsillo azul, como ustedes observan, la mano debe ir en esta posición y acá colocamos el dedo de inserción. Vamos a suponer que esta es como la ampolla rectal, esta sería la parte perineal, perdón, y esta sería la ampolla rectal del paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la inserción del dispositivo. Una es que podemos sacar el dedo y ya hacer la insuflación del balón. Dentro de la experiencia que he tenido, es mejor dejar el dedo para que se sostenga ahí el dispositivo y no lo desplacemos al momento de retirarlo. Entonces,
vamos a coger la jeringa, ¿sí? Con agua de la llave o agua de botella y vamos a llenar la jeringa con 45 mililitros. Aquí ya quedó la jeringa con los 45. Ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos nuestro balón acá anclado, agarramos acá en el puerto blanco y vamos a insuflar con los 45 mililitros de agua. Ustedes van a observar acá que el balón o la ampollita se está inflando. Se infla. Y esto nos indica que ya quedaron los 45 mililitros de agua y va a quedar anclado el balón. Esta línea indicadora nos dice si está bien en la posición del catéter. Siempre debe quedar por fuera de la región perianal. Y si se va desplazando es porque algo está pasando con el dispositivo o se está desinflando, entonces debemos revisar y volverlo a reposicionar. Ahora vamos con el puerto de irrigación. Esto lo debemos hacer con agua y esto es para hacer una limpieza del catéter por si hay sedimentaciones. ¿Cada cuánto? Eso depende de los protocolos de la institución. Generalmente lo hacen cada 6 horas, pueden llegar a hacer o cada turno hacen el lavado, pero eso depende del protocolo que manejen en la institución. Entonces lo que se va a hacer es que se agarra agua, ¿cierto? Y vamos a hacer la irrigación. Ustedes observan acá, perdón, aquí van a observar que tiene un puerto, aquí está por dentro, que estos puertos es como son mangueritas que están por dentro, que nos va a permitir que van a salir acá, en esta parte interna del dispositivo, y por aquí va a salir el líquido del paciente. Entonces vamos a tomar el puerto azul y vamos a hacer la irrigación. Lo que va a hacer es que va a empezar a salir el líquido por acá y lo que va a hacer es que va a lavar toda esta parte que sería el canal o la ampolla rectal, va a ser el lavado y todo va a salir y va a caer a la bolsa recolectora. Entonces hacemos el lavadito, listo, ya nos lava. Y ya quedó el dispositivo acá, esta parte de hacerlo el lavado. Para la administración del medicamento, ya debe ser por una prescripción médica, lo que requiera el médico que se haga o aplicación de algún medicamento. La recomendación es que antes de hacer la aplicación del dispositivo, del medicamento, vamos a colocar la pinza. Esta pinza tiene 2 pestañitas o 2 dientecitos acá. Una es que esta pinza se cierra acá y nos va a permitir que no se selle totalmente el dispositivo. Esta pinza la vamos a colocar acá en la parte de abajo donde está señalada en la punta negra, acá en este señal que ustedes ven, a la primera pestañita. Esto permite que el dispositivo no se cierre totalmente, sino que permita pasar el medicamento acá en esta parte, acá donde está la ampolla rectal, y vamos a hacer primero, en lo que sugieren es que hacer un lavado con 10 cc de agua, hacemos el lavado, luego nos vamos a administrar el medicamento, que puede ser 20 o 10, o la dilución que ustedes consideren, se va a hacer la colocación y la aplicación del medicamento. Cuando ya se pasa el medicamento, se lava nuevamente con 45 o 50 mililitros de agua. Y esto es para que, el medicamento quede acá y clampeamos para que el medicamento empiece a actuar. Para que el medicamento empiece a actuar acá y lo vamos a dejar unos minutos. Si no clampeamos acá, lo que va a hacer es que se va a devolver todo el medicamento o todo el líquido que nosotros hicimos para que empezara a actuar en esta parte de la región perianal.
Luego de que ya ha pasado unos minutos, de que ya hizo la absorción el medicamento, desclampeamos, quitamos la pinza para que fluya nuevamente el líquido que ya habíamos introducido en la ampolla rectal. Luego, otra opción que les había comentado es para la toma de laboratorios. Acá se coloca el dispositivo, agarramos una jeringa, en este caso la jeringa tiene que ser una jeringa de punta que le llaman Luer Sleeve, y colocamos acá la jeringa y sacamos la materia fecal para la muestra de acuerdo a la cantidad que pida el laboratorio y se lleva al laboratorio. Para ya vamos a hacer el retiro del dispositivo. Este dispositivo se va a retirar como lo vimos, que ya se haya cumplido el tiempo, que haya un disconfort del paciente, que ya las heces se estén volviendo sólidas y disconfort, bueno, ya habíamos hablado de disconfort del paciente. Entonces lo que vamos a hacer es sacar los 45 mililitros de agua que habíamos colocado. Entonces aquí van a ver ustedes cómo se va desinflando el balón. Listo, ya sacamos todo el líquido y ya podemos hacer el retiro del dispositivo. Algo importante es que para el cambio de las bolsas, que nosotros ya se llenó, estas bolsas vienen para un llenado de hasta 1000 mililitros. Entonces retiramos la bolsa, hacemos el retiro, perdón, de la bolsa. Esta bolsa tiene una tapita, tapamos y la desechamos de acuerdo al protocolo de la institución. Entonces, este es como el procedimiento. Igual vamos a tener videos en donde se hace, ustedes pueden estar viendo también el procedimiento y literatura que les vamos a hacer llegar. Bueno, entonces, pues esa era parte de la demostración que queríamos hacerles. Y como conclusión, pues debemos conocer la tecnología, esto va a generar un impacto y poder llevarlo a la generación de protocolos. Esto hace disminución, como ustedes lo vieron y como lo recalcó el doctor Andrés, disminución de los riesgos de infección de los pacientes, infecciones cruzadas, que se lesione la piel, el ahorro en el tiempo de las actividades del cuidado de la salud, y costo-efectividad que genera bienestar en toda la parte del personal de salud, del paciente y la institución. Bueno, eso era pues todo lo que queríamos mostrarles hoy. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer por el chat y pues ya vamos, Cari, con la sesión de preguntas. Listo, muchas gracias, Cris, por tu presentación y por compartirnos tu experiencia respecto a la aplicación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y tenemos dos preguntas interesantes aquí para el doctor Andrés García. La primera, doc, dice, ¿cuál es su criterio del uso de la escala de Wexner para incontinencia fecal y si hay algún algoritmo de estudio de la diarrea crónica o diarrea aguda? Hola, hola, ¿sí me escuchan? No, vamos contigo, Cris, con tus preguntas, sí, si quieres. Nos bueno, dicen si acá. quiere esa pregunta, bueno, mira, esa escala con relación a la que me estaba preguntando, la de Wexner, esa escala pues habla del tipo de fuga que puede llegar a tener el paciente. De acuerdo a los protocolos o a los manejos que ustedes tengan, pueden utilizar esta o otro tipo de escalas la de Bristol, que también pues esa nos dice más o menos es la consistencia que puede tener la cesta. Pero estas escalas pues también nos dan una alternativa de poder tomar una decisión si el paciente requiere o no
la inserción de un dispositivo como Flexisil. Entonces, ¿qué tipo de fugas? Pueden ser sólidas, líquidas, o con gas, es que lo que dice que pueden llegar a tener. Y ahí preguntan, es que cada cuánto puede haber esas fugas. Puede ser una vez al mes, una vez a la semana, o una vez al día. Y eso le va dando una puntuación, y ya si yo veo que hay unas fugas una vez al día, que son esas líquidas, pues ya ahí empezamos a tomar en cuenta que lo que requiere de pronto el paciente es el dispositivo Flexisil, ¿no? Adicional, pues lo que tienen que hacer es el manejo del paciente. Muchas gracias, Cris. Sí. Nos hacen por acá otra pregunta. ¿Qué opina acerca del uso de Flexisil asociado a terapia de presión negativa, específicamente en pacientes postquirúrgicos de gangrena de Fournier? Perdón, ¿me puede repetir? Es que escuché como... Ok, sí. Dice, ¿qué opina acerca del uso de Flexisil asociado a terapia de presión negativa, específicamente en pacientes postquirúrgicos de gangrena de Fournier? Pues mira, la presión negativa es para el manejo de la herida, ¿sí? Y pues no tiene ningún inconveniente, o sea, los dos pueden ir trabajando, y lo hemos colocado en muchos pacientes así, porque lo que queremos es que la herida no se vaya a contaminar de acuerdo a la tecnología que estén utilizando. Si es en este caso presión negativa, pues lo que hacemos es que ponemos el dispositivo y nos va a dar un mejor beneficio. Entonces no hay ningún problema. Importante siempre es hacer el tacto rectal y todo pues el procedimiento que ya lo vimos. Muchas gracias, Cris. Nos hacen aquí también una pregunta interesante y dice así: ya está demostrado que el COVID se elimina por las heces hasta por 30 días. Aún no sabemos qué tan infectante es. ¿Colocar el dispositivo es indicativo de colocar equipo de protección personal para procedimientos formadores de aerosoles? Bueno, el tipo de, digamos que el doctor Andrés nos habló de dos tipos, o cómo se podría propagar una infección cruzada. Siempre, y por ejemplo, lo hablamos del Clostridium difficile, que es una infección por bacterias, que son por esporas, que este tipo de bacterias lo que hace es que se van manteniendo en las superficies. Entonces, si hay contaminación, si al momento de que el personal de salud no tiene las protecciones, pues hasta la misma ropa se puede quedar. Entonces, una opción de colocar el sistema de Flexisil es que va a mantener un sistema cerrado, hay menos, digamos, que se vaya a contaminar áreas, entonces por eso es importante. Siempre que vayan a hacer el cambio de estos dispositivos por materia fecal, pues se debe tener todas las protecciones, ¿no? Sus guantes, sus gafas, porque pues al realizar los procedimientos puede haber, no sé, algún accidente, y pues lo importante es que el personal o el profesional de la salud se proteja. Muchas gracias, Cris. Nos preguntan aquí sobre la disponibilidad del equipo. ¿Qué nos puedes tú comentar respecto a eso? Bueno, Igual ya nos el equipo piden costo, pero... Bueno, el costo ya tendrían que, pues ya ahorita les vamos a dejar los datos para que ustedes puedan averiguarlo. Ya lo tenemos disponible en el país, en algunas ciudades ya está. Entonces, si quieren por el interno, ahorita vamos a dejar los datos, nos pueden hacer la pregunta dónde lo pueden conseguir. Una donde lo pueden conseguir es acá en la tienda que tenemos, entonces ya está disponible acá. Igual en cada ciudad hay representantes de ventas que nos pueden dar una mayor información. Gracias, Cris. Nos preguntan si existe un solo calibre del dispositivo. ¿El calibre? Sí. Es universal el calibre. Ajá. Entonces, no es dependiendo de tamaños. Por eso el balón, y por eso hacíamos hincapié de que sea en personas adultas, porque ya digamos que el tamaño o la longitud que tiene toda la parte del canal y la ampolla rectal, pues son
prácticamente como unos diámetros iguales, ¿no? Entonces, por eso es importante que sean adultos, ¿no? No en pacientes pediátricos. Excelente, Cris. Nos hacen aquí también una pregunta, que si es necesario clampear antes de hacer el cambio de una bolsa. Bueno, se puede para que puede hacer para que no haya de pronto a hacer, digamos, dispersión de algo de materia fecal, pero es importante resaltar, y aquí lo quiero decir, que las bolsas tienen como una protección, no sé si lo alcanzan a ver, aquí tiene una bolsa adicional que es una protección que nos va a permitir que no se devuelva la materia fecal. Entonces, si se llega a caer la bolsa, pues no va a haber el riesgo. Pero una buena opción también podría ser el clampear las bolsas, el conector. Listo, muchas gracias, Cris. Nos preguntan también por Facebook y dice, en el examen rectal, si es justo o pobre, ¿se puede colocar el dispositivo o qué complicaciones nos daría si se coloca? Bueno, ahí el doctor nos podría como ayudar en esa parte de la ampolla. Doctor, tiene el micrófono. Listo. Aquí lo importante, como veíamos, para cuando hacemos la evaluación del tacto rectal, es muy importante que tenga tono. Y si no tiene tono, lo que puede hacer es que tenga fuga el dispositivo. Entonces ahí, incluso en las imágenes que presentó Cristina para la colocación, ustedes ven cómo queda la insuflación del globo, queda por encima de los esfínteres, ¿no? En el ámpula rectal, y entonces lo que podemos tener cuando no hay un buen control o un buen tono de los esfínteres, que pueda haber fuga del dispositivo. Entonces sí es una de las situaciones que se pueden presentar. Muchas gracias, doctor. También por acá nos hacen una pregunta y dice, ¿existe algún estabilizador externo para el dispositivo? Ya que supongo que el dispositivo se va a recorrer. ¿Cuál? Perdón. Que si hay algún estabilizador del dispositivo. Ajá. Si recuerdan, ahorita en el producto que hizo Cristina, una de las ventajas que tiene es que precisamente tiene como un sistema en donde tú lo puedes colocar ya sea al pie de la cama o en el borde del barandal para poder estar haciendo el registro de las evacuaciones que tiene el paciente, y que esto también dé seguridad, que tú puedas tener ahí la bolsa en donde se va almacenando la materia fecal, que lo puedas tú colocar sin riesgo a que pueda haber alguna fuga o que pueda derramarse el contenido de estas bolsas. Pero sí contiene, y es como unas argollitas, no sé si ahí lo tengas, Cris, es el que mostraste para fijar la bolsa en el... No sé si se refieren a ese... Ah, la cadenita. Exacto. Exacto, eso es para fijar la bolsa. Esta es donde se fija la bolsa a la cama del pie. Listo. Ok, ¿tienen experiencia en uso con estomas? Aquellos con pioderma gangrenoso, dermatitis periestomal severa o estoma flotante. Gracias. No, Nos pregunta no el doctor hay, Martín. sí, el doctor Martín. Doctor Martín, no tenemos ahí experiencia con estomas. Sí, en la literatura, usted si revisamos la literatura, sí hay algunos artículos en donde incluso en fístulas se llega a colocar, pero como nosotros observamos, no es una indicación que tenga el dispositivo, y ahí, bueno, ya es responsabilidad del profesional de la salud que lo prescribe para ese tipo de situaciones. En esas situaciones sí hay alguna literatura recomendada, pero no está dentro de las recomendaciones de estos tipos de dispositivos para el manejo de pacientes con estoma, por las propiedades que tiene el sistema, que tenemos que insuflarlo y que tiene precisamente esta función en el conducto anal.
Listo, pues no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna inquietud. Recuerden escribir aquí por el chat. Todavía estamos a tiempo de alguna otra pregunta. Bueno, pues yo creo que ya no hay ninguna otra duda. También ya por Facebook ya revisamos. Y pues, doctor Andrés García, le quería dar las gracias en nombre de Combatec por poder compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos referente pues a este tema de incontinencia fecal. Igual darle las gracias a la licenciada Cristina, quien nos habló sobre la aplicación de este dispositivo Flexisil Signal, que ya se tiene a la venta en México, que ya lo podemos utilizar. Y pues bueno, igual a ustedes como participantes, gracias por estar en esta discusión científica. Estamos seguros de que el contenido que se impartió el día de hoy pues es para la construcción del día a día de nuestros conocimientos. Aprovecho también para invitarlos a que sigan nuestras redes sociales por Facebook, por Instagram, por YouTube, como Combatec México. Van a encontrar todas estas conferencias, las van a encontrar en nuestras redes sociales por si tienen la necesidad de volver a verlas. Y pues bueno, después de todo, la distancia no significa ausencia cuando estamos en contacto, sobre todo en estas conferencias muy enriquecedoras. Muchas gracias a todos, bonita tarde. Muchas gracias, doctor y licenciada Cristina.